Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la entrevista de CNN Chile. Con la llegada del Papa Francisco I a la cabeza de la Iglesia Católica, empiezan los desafíos de su ministerio. Casos de abuso sexuales o también los llamados Batilix están entre las polémicas de la Iglesia en los últimos años. Para analizar estos y otros temas, nos acompaña aquí en CNN Chile el periodista italiano del diario La Stampa, Andrea Tornielli, editora además del sitio Vatican Insider y uno de los vaticanistas más reconocidos de Italia, quien viene a Chile invitado a un seminario de comunicaciones organizado por el Duoc UC. Andrea, bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, según un documento que hoy filtra Wikileaks, el Vaticano habría apoyado el golpe contra el gobierno de Salvador Allende. De acuerdo a tu experiencia como vaticanista, ¿qué tan certeros son los informes que ha publicado Wikileaks respecto al Vaticano? He leído el documento. Es claro que, en mi opinión, que el Vaticano nunca apoyó a la dictadura militar. Tenemos que fijar nuestra atención en la fecha, es el 18 de octubre. Y el Monseñor Benelli, que era el sustituto de la Secretaría de Estado, hablando con los diplomáticos estadounidenses, le dijo también que desde las informaciones que le llegaban a Chile, y citando al cardenal Silva Enríquez, le dijo que no hubo demasiado violencia o que los derechos humanos fueron respetados. Nosotros sabemos que no es así, pero él citó a la Iglesia chilena. Entonces, yo creo que lo importante es lo que la Iglesia chilena hizo y su actitud y cómo defendió al pueblo y los derechos humanos frente a la dictadura. Entonces, yo creo que tenemos que contextualizar este documento y lo importante es lo que la Iglesia dijo y hizo públicamente frente a la dictadura. Porque esto fue durante el papado del Papa Pablo VI, quien incluso también tuvo durísimas manifestaciones contra Augusto Pinochet. Sí, claro, y claro que estaba un miedo del comunismo, porque la América Latina, como se sabe, estaba la última frontera en donde se ha combatido esta batalla con el comunismo, y en los años 70 estábamos en plena Guerra Fría, con los problemas de los derechos humanos en el este. Entonces hay esta preocupación en la Iglesia, pero también el mismo Monseñor Benelli fue hasta el 1967 en España, en la Nunciatura de España, y fue en contra del franquismo. Entonces no creo que se pueda sospechar que esto iban a apoyar. Es un hablar diplomático con diplomáticos de los Estados Unidos que sabía bien lo que pensaba. Claro, porque recordemos que esto es un documento que sale, es un texto de la Embajada de Estados Unidos, sí, y que reporta una conversación. Sí, un reporte, una conversación. No tenemos las exactas palabras de Monseñor Benelli, cómo lo ha dicho. Y nuestra experiencia de estos documentos nos dicen que, claro, los diplomáticos refieren las cosas, pero también la refieren de una manera que no es una registración de exactas palabras que están dichas. Entonces, pero claro, es un documento difícil que leerlo, porque tienes cosas que son difíciles que leerlo, conociendo a la historia, pero pasaron pocos días después del golpe, y yo creo que lo importante, le voy a repetir, es lo que la Iglesia en Chile hizo, y no se puede decir que fue apoyando a la dictadura. Uh-huh. Bueno, Andrea, cambiando de tema y sobre todo por lo que nos convoca, la elección del Papa Francisco, esto fue para muchos una sorpresa, la elección de este primer Papa latinoamericano, primer jesuita, el primero que toma el nombre de Francisco. Fue una sorpresa también para los vaticanistas. Tal vez tú eras uno de los pocos que había nombrado al cardenal Bergoglio como posible papable dentro de este cónclave, en que sonaban nombres muy fuertes como el italiano Scola de Milán y también el brasilero Scherer. ¿Cómo se llegó a la elección de un papa de estas características, de primero en tantas cosas? Claro, yo creía que iba a ser un candidato como outsider, es decir, como un candidato por lo segundo o el tercer día de un cónclave bloqueado entre dos distintos candidatos de la primera hora. Y no fue así, porque es claro
que él empezó y tomando votos desde la primera votación y después de solo un día llegó a ser elegido. Pero mi idea era uno de los candidatos porque era muy bien conocidos entre los cardenales, los obispos de toda la América Latina. Tenemos que recordar lo que hizo en Aparecida, fue el protagonista de Aparecida, el documento sobre la evangelización, y también los sínodos, y también él fue el candidato más votado en el cónclave del 2005. Entonces, pero era un candidato que había rechazado en esa época tal vez una votación mayor, que no quería seguir en carrera. Eso le podría haber jugado en contra, y también le da un hombre de 76 años cuando en la iglesia lo que se estaba diciendo, queremos una renovación, un hombre más joven. Claro, estoy de acuerdo, porque los cardenales decían necesitamos un hombre joven, pero lo que me resulta a mí es que él no rechazó en el 2005, simplemente no llegó a ser elegido, no llegó cerca de la elección porque estaba más fuerte Ratzinger. Sí, más fuerte Ratzinger, y él llegó solo a 40 votos, entonces no es verdad que rechazó, pero esta vez era muy claro que no iba a rechazar, y fue muy importante el discurso que él hizo en las congregaciones generales. ¿Por qué tan importante? Porque solamente habló 3 minutos. 3 minutos y medio, no usó todos los 5 minutos que estaban para cada cardenales, pero fue importante porque el juicio que escuché desde los cardenales después de su discurso fue: Bergoglio habló desde el corazón, de la evangelización, de la necesidad de una iglesia que sea cercana a la gente y a la gente que sufre, y con este mensaje de misericordia, y que no sea autorreferencial, es decir, que no habla de sí misma, pero que piensan a ser cerca de la gente. Y los cardenales le gustó mucho, mucho este discurso, y dijeron que habló con el corazón. Entonces, yo creo que en este momento se decidió el cónclave y cardenales empezaron a pensar a él. Yo creo desde África, desde Asia, y también unos de América Latina, desde Estados Unidos. Uh-huh. Ahora, a la quinta votación ya es electo, sale humo blanco. Muchos pensaban que iba a ser un cónclave largo, al contrario fue bastante corto. O sea, sí, una fue votación muy una corta. votación más de lo que pasó en el 2005, que fue un cónclave muy corto, y también ese fue muy corto. Y aparece este hombre que primero pide la bendición al pueblo, que rechaza esta capa que se llama la moseta, que sigue con su cruz de fierro, con un anillo normal, y que comienza a dar signos de una iglesia muy distinta a la que estábamos acostumbrados. Según tu parecer, Andrea, ¿estos son solo cambios a nivel comunicacional o reflejan un cambio más profundo que vamos a ir viendo en la Iglesia Católica a partir de ahora? Porque solamente el sábado se cumple un mes de electo Francisco. Yo creo que son cambios más profundos, y él es sí mismo, porque él era así en Buenos Aires y continuó a ser así a sí mismo como Papa, y en mi opinión no es absolutamente una estrategia comunicativa. Él sí mismo, y quien lo conocían antes se sabe que es así. Y creo que va a provocar, antes de la reforma que yo creo que se tienen que hacer y que él la va a hacer, porque se habló también de esto en las congregaciones generales, hay una autorreforma, porque si tú ves el Papa que tiene una cruz de fierro, a mí me atrajo muchísimo la atención que cuando encontró los cardenales 2 días después de la elección, de todos los cardenales, todos tenían cruz de fierro y no de oro. Esta es una forma de autorreforma. Si tú ves al Papa que no quiere un gran coche, que no quiere muchísimo guardaespaldas, que no va a vivir en el departamento papal, es claro, los obispos, los cardenales, los obispos y todos se preguntan si este es el ejemplo, tenemos un poquito que seguirlo antes que se vaya a hacer reforma desde la altura abajo, pero este es un ejemplo. Entonces yo creo que es algo de más profundo. Me tiró la atención, por ejemplo, el hecho de que también provocó que un consejero del Banco Vaticano, Loyor, que solitamente iba un coche muy de lujo a traerlo desde el aeropuerto hasta el Vaticano,
Después de lo que ha visto el Papa, que se iba con el minibús con los cardenales, le telefonó al Vaticano y dice, desde ahora yo tomo un taxi, no quiero, porque si el Papa me ve que llego con este coche grande y él no quiere coche, que es el Papa, que tengo que ser yo, que soy simplemente un consejero del banco. Entonces, ahí está esta forma, creo, de autorreforma con el ejemplo. Y esto de que él no quiere vivir en el departamento apostólico, sino en Santa Marta, compartiendo con la gente, crea un poco, por una parte, mucho más cercanía. Ya no hay tanta barrera para llegar al Papa, pero también crea problemas de seguridad. ¿Cómo lo ves? No creo que va a crear problemas de seguridad, porque Santa Marta está en el interior del Vaticano, no es un lugar que se puede llegar gente de afuera. Y yo creo el Papa no puede ser como el presidente de un Estado. Claro, es el jefe de un Estado, pero es antes de todo un obispo. Y un obispo tiene que acercar, abordar a la gente, hablar con la gente. No se puede tratar como el presidente de los Estados Unidos. Y yo creo que hará un cambio, ya está haciendo un cambio en estos, porque quiere vivir en contacto con los curas que están en la Casa Santa Marta, comer con ellos, escuchar noticias, escuchar comentarios. Es una forma diferente que ya está un poquito destruyendo a todas las estructuras de la Corte Pontificia, y los filtros, y los secretarios, y los que tienen poder de decir, tú vas a pasar, tú vas a hablar con el Papa, tú no. Todo esto va a finir un poco. Empieza a desmoronarse. Sí. Andrea, ¿puedes generar rechazo dentro de la propia curia? Te dejo la pregunta, hacemos una pausa aquí en la entrevista de CNN Chile, ya regresamos junto a Andrea Tornielli, vaticanista italiano. Volvemos a la entrevista de CNN Chile junto a Andrea Tornielli. Le habíamos preguntado, ¿pueden causar rechazo estas reformas que está haciendo el Papa? Esto de comer en el comedor con todos, de usar la ropa común, de usar una cruz de fierro. Es un modelo que a lo mejor a no todos les va a gustar, porque dentro del Vaticano todos sabemos que se usan otras cosas. Claramente, yo creo que sí, que hay gente que no le gusta este nuevo estilo. Pero ese es el Papa, entonces hay gente que no le puede gustar, pero quien conoce Bergoglio sabe que si toma una decisión, la va siguiendo. Tomó la decisión el jueves sagrado de celebrar esta misa con la lavada de los pies en una cárcel minoril, y había quien le había aconsejado mejor que no se usa, el Papa no puede hacerlo, y él lo hizo. Entonces creo que hay gente que lo puede o criticar o aconsejar de otra manera, o decir se ponga esto o use esto, pero él tiene una idea muy clara de lo que quiere hacer y quiere hacer sí mismo, y no está demostrando que lo va a hacer. Es un hombre que no tiembla a la hora de tomar decisiones, y bueno, él conoce perfectamente los problemas que tenía la Iglesia antes de llegar a asumirla. Se habló mucho tiempo de este informe sobre los Vatileaks, las filtraciones de los documentos que salieron del escritorio del Papa, que filtró Paolo Gabriele, pero que muchos dicen Paolo Gabriele era el último cable de una cadena. Nunca nadie desmintió lo que se publicara en estos documentos, que aparentemente eran documentos auténticos. Y estos documentos hablan de corrupción dentro de la Iglesia. Son auténticos. Es claro que los más importantes de esos documentos publicados en el Vatileaks son documentos y cartas de lo que ahora es nuncio apostólico en los Estados Unidos, Monseñor Vigano, que denuncia corrupción. Es claro que es una parte de la historia, la denuncia. También tenemos que conocer otra parte, que es la defensa, y tenemos que conocer que una comisión que estaba en contra de Vigano, porque estaba presidida por un prelado que conocía bien Vigano. Una comisión administrativa hizo una investigación y concluyó que esta denuncia era un poquito exagerada, tengo que decir así. Pero es claro que los documentos son todos documentos verdaderos. Entonces, que tuvo un problema en el manejo de los dineros, en la organización interna del trabajo. Y que el Papa Benedicto pidió un informe sobre la filtración de estos documentos, un informe que solamente lo conoce su sucesor, es decir, el Papa Francisco, pero que él ya no necesitaba tener este informe para saber lo que tenía que hacer. Él sabía. Este informe fue preparado por 3 cardenales con más de 80 años que interrogaron, hicieron entrevistas no formales, no como en un proceso, entonces, pero personas que de una manera confidencial le iban a decir, a hablar
yo sé que pasó esto, yo sé que pasó otra. Entonces es interesante para un cuadro de lo que va a pasar en la vida de la curia, no solo en la filtración de documentos, un clima en el trabajo, yo creo también un clima de desconfianza, de luchas en el interior de la curia. Este es lo que pasó en Batilich. El hecho que fue elegido Francisco, y los cardenales no quisieron un cardenal curial, ni un cardenal italiano, ni un cardenal europeo. Cuando el Papa va a decir lo buscaron a la fin del mundo, es porque lo buscaron totalmente afuera de todo esto, de toda esta realidad, de todos estos juegos de poder, que tal vez son exagerados en los medios de comunicación, porque hay tanta gente muy buena que trabaja en el servicio del Papa, pero muchas cosas son verdaderas. Entonces decidieron... Pero se habla de corrupción económica, de corrupción de actos de homosexualidad, de digamos cofradías homosexuales, y también se habla de escándalos dentro de la banca vaticana. ¿Qué se puede esperar que haga el Papa a partir de esto y a partir de lo que conoce ya asumido como Papa? Yo creo que antes de todo, no sé si él va a continuar a contener el Banco Vaticano, pero quiero decir que el Banco Vaticano se llama Instituto para las Obras de Religiones. Yo creo que la primera cosa que va a hacer es garantizar que este banco hace como en consecuencia de su nombre, que es Instituto para las Obras de Religiones, no es para el lavaje, el manejo de dinero o cosas que han salido. Para que la gente entienda, solamente religiosos pueden tener cuentas en este banco, pero y además cuentas conocidas, porque un religioso puede tener una cuenta, pero detrás de esa cuenta puede estar quién sabe quién. Este pasó, pero esto va a pasar, estos problemas con el dinero y van a pasar en todos los bancos. El problema es que se van a pasar en un banco del Vaticano. Uno puede decir sí, pero va a pasar en los otros. Pero el problema es que es un contratestimonio del Evangelio el hecho que esto va a pasar en un instituto financiero del Vaticano. Ese es el problema. ¿Y puede terminar con la banca vaticana? Hay quien dice que sí, porque hay cardenales que dijeron que la banca vaticana no es algo que desde la fe, no es un dogma de fe, y es verdad. Entonces es algo que sirve porque también para ayudar a los pobres necesita dinero, entonces. Pero yo creo que sí, que es un problema de balance. Si hay tantos contratestimonios, investigaciones, los medios hablan de todo esto, es necesario preguntarse, ¿nos sirve verdaderamente ahora de tener una banca? Y yo creo que Francisco va a reflexionar para que por lo mínimo sea todo transparente y se garantice que un uso correcto del dinero y toda la estructura. También se espera un nuevo nombramiento de secretario de Estado que podría ser antes del verano europeo, junio, julio. ¿Qué características debería tener este nuevo secretario de Estado que reemplazara al cardenal Bertone, que ya por razones de edad sale, pero también, digamos, por razones de competencia? Se le criticó mucho su capacidad de gobierno. Yo creo que tiene que ser un secretario de Estado mucho menos protagonista, no jefe de una estructura, sino es una estructura más ligera, que pueda servir verdaderamente al Papa. Entonces creo que el identiquista es un hombre que conozca la diplomacia y que pueda servir al Papa en su misión. Creo que puede ser el identikit. No sabemos si va a elegir un italiano, puede ser un italiano, un diplomático italiano, o también si va a elegir un cardenal extranjero, o uno que no es cardenal, pero que viene de la diplomacia, que es extranjero. Yo me creía, por ejemplo, que si no tenía un problema de su salud, el cardenal Torán, que usted sabe lo que hizo el anuncio de la Habemus Papa, podría ser un buen candidato y es posible también que lo tomen en consideración porque tiene una historia. Bueno, de este nombramiento también depende de los cambios que pueda realizar y de la línea que tenga el Papa. Hacemos una segunda pausa, luego conversaremos con Andrea sobre las acusaciones que se le hicieron al propio Francisco luego de asumido su relación con la dictadura argentina. También hablaremos del viaje a América Latina. No se vayan, ya regresamos. Bueno, estamos junto a Andrea Tornielli, vaticanista italiano, conversando sobre la elección del nuevo Papa que va a cumplir muy pronto un mes ya de electo Papa. Andrea,
conversábamos en comerciales sobre estas críticas que surgieron inmediatamente electo el Papa Francisco de la propia Argentina, que lo vinculaban con la dictadura argentina, con la no defensa a 2 jesuitas, y también había circulado una foto de Francisco dándole la comunión al dictador Videla. ¿Qué es de cierto en todo eso? A mí me resulta que la foto es falsa, no es lo que se ve en la foto. Y también que las acusaciones que escribió este periodista Horacio Verbitsky fueran ya conocidas antes del cónclave de 2005. Y es claro que el Bergoglio no fue involucrado por nada con la dictadura. Claro, él tuvo un problema con los 2 jesuitas, que estaban ellos involucrados en las Villas Miserias, pero también muy cerca de personas de la parroquia que después se fueron montoneros y guerrilleros. Entonces él le avisó: cuidado porque va a pasar algo, pero después que estos fueron capturados por los militares, se hizo todo lo que podía hacer para liberarlo, y no es verdad que fue involucrado. Y tenemos que recordar que fue juzgado como testigo, pero respondió a los jueces en Argentina, y se sabe que este es un tribunal que no fue ténero con la Iglesia cuando se trataba de juzgar la cercanía de eclesiásticos con la dictadura, y todo fue muy claro, y que este tribunal estableció que nunca fue involucrado. ¿Y a qué atribuyes tú estas publicaciones? No, claro, dijeron que este Horacio Verbitsky, que fue cerca de los montoneros, también podía tener una cercanía política al gobierno, y que es algo de político, porque se sabe que Bergoglio no tuvo una muy buena relación con los Kirchner, por ejemplo. Pero es claro, Verbitsky hizo su investigación, hizo su trabajo. El problema es averiguar si es verdad o no que fue involucrado, y no fue involucrado. Ahora, bueno, precisamente se está discutiendo el tema de cuándo podría ser una fecha adecuada para que el Papa Francisco visitara Argentina, porque sabemos que en julio viene al Encuentro Mundial de Jóvenes en Río de Janeiro, del 23 al 28 de julio, pero que no sería una fecha en que pudiera hacer el viaje a Argentina, precisamente porque hay elecciones y no se le quiere vincular algún hecho político. ¿Cuándo podría venir a América Latina un viaje más largo que pudiera incluir a Chile? Creo que será diciembre. En Argentina, y no se sabe si va a visitar otro país de cercano o no, pero Argentina en diciembre, después de las elecciones, entonces no puede ser instrumentalizado de una manera, de otra manera, y entonces creo que en julio se va solo a Brasil y a Río de Janeiro, y llegará en diciembre en América Latina. Y en Chile no sabemos. En Chile no sabemos. Tú lo habías entrevistado como cardenal a Mario Bergoglio. Hace 10 años, sí. Y bueno, y a raíz de esto sale este libro que presentamos ahora, que lo escribiste ¿en cuánto? En una semana. En una semana, lo podemos mostrar acá. Es un libro que ya fue publicado en Italia, se llama Francisco, es una biografía del Papa Jorge Mario Bergoglio, el cardenal, y va a ser publicada en español la próxima semana. Es de las primeras biografías, y aquí tenemos a su autor, que nos ha acompañado en esta entrevista de CNN Chile. Muchísimas gracias, Andrea Tornielli, por estar con nosotros. Gracias. Y a ustedes, gracias por acompañarnos. Recuerden, seguimos aquí en CNN Chile, hay más noticias para ustedes. Muy buenas tardes.